Tu diálogo interior define cómo interpretas tu vida y, en consecuencia, los resultados que obtienes. No son los hechos en sí los que determinan cómo te sientes, sino la historia que te cuentas sobre esos hechos. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta, no porque una sea más fuerte o más inteligente, sino porque se hablan de forma diferente por dentro. Esa conversación silenciosa que mantienes contigo mismo todos los días es una de las fuerzas más poderosas de tu vida, aunque muchas veces no seas consciente de ella. Te acompaña desde que despiertas hasta que te acuestas, influye en tus decisiones, en tu energía, en tu actitud y la manera en que enfrentas cada reto. La mayoría de las personas no controla su diálogo interior, simplemente lo repite. Repiten frases que aprendieron en el pasado, mensajes que escucharon de otros, juicios que se formaron en momentos de fracaso o de dolor. Frases como no soy suficiente, siempre me pasa lo mismo, no sirvo para esto, yo no puedo cambiar. Con el tiempo esas frases dejan de parecer pensamientos y se convierten en verdades. Y cuando crees algo con suficiente intensidad, empiezas a actuar de acuerdo con ello, no porque sea cierto, sino porque lo das por hecho. Así, sin darte cuenta, tu diálogo interior se convierte en un guión que dirige tu vida. Cada vez que interpretas una situación desde un diálogo interno negativo, tu cuerpo responde. La postura cambia, la respiración se vuelve más corta, la energía baja. No es casualidad. El cerebro no distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Si te hablas con dureza, como si fueras tu propio enemigo, tu sistema entra en modo de defensa. Te tensas, dudas, te bloqueas. En cambio, cuando cambias la forma en la que te hablas, cuando introduces un lenguaje más constructivo y responsable, tu cuerpo se relaja, tu mente se aclara y tus decisiones mejoran. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú te vuelves más capaz de gestionarlos. El diálogo interior también influye directamente en tu enfoque. Aquello en lo que te hablas crece. Si constantemente te repites lo que te falta, lo que hiciste mal o lo que no puedes controlar, tu atención se queda atrapada allí. ¿Y dónde va tu atención? Va tu energía. En cambio, si empiezas a hablarte desde la responsabilidad, desde la posibilidad y desde el aprendizaje, tu enfoque cambia. Empiezas a buscar soluciones, alternativas, pequeños pasos. No niegas la dificultad, pero dejas de amplificarla. Te conviertes en alguien que responde en lugar de reaccionar. Una de las claves más importantes es entender que hablarte mejor no significa mentirte. No se trata de decirte frases vacías o positivas sin sentido. Se trata de cambiar el tono y la intención. No es lo mismo decir soy un desastre que decir esto no me salió bien, ¿qué puedo aprender? No es lo mismo decir no puedo que decir esto me cuesta, pero puedo intentarlo de otra manera. Ese pequeño cambio de lenguaje tiene un impacto enorme porque abre posibilidades en lugar de cerrarlas. El lenguaje que usas contigo mismo determina si te mueves hacia adelante o te quedas atrapado. Tu diálogo interior también define tu relación con el error. Si cada error va acompañado de insultos internos, tu cerebro aprende a evitar el riesgo. Prefiere no intentarlo antes que volver a sentir esa crítica constante. Pero si el error va acompañado de una conversación interna más justa y constructiva, el cerebro entiende que fallar no es peligroso, sino parte del proceso. Entonces te atreves más, pruebas más, aprendes más. Y ese aprendizaje continuo es el que impulsa el crecimiento real. Durante solo 2 días cambiar conscientemente tu diálogo interior puede generar un impacto sorprendente. No porque en 48 horas tu vida se transforme mágicamente, sino porque en ese corto periodo empiezas a darte cuenta de cuántas veces te hablas en automático, cuántas veces te juzgas sin necesidad, cuántas veces te limitas con palabras. Esa toma de conciencia ya es un cambio enorme. Empiezas a escucharte, y cuando te escuchas, puedes elegir. Puedes elegir hablarte con más respeto, con más firmeza, con más responsabilidad. Hablarte mejor también fortalece tu actitud. Y la actitud, como dice Víctor Coopers, es lo que realmente marca la diferencia. La actitud no cambia las circunstancias, pero cambia la forma en la que te posicionas frente a ellas. Si tu diálogo interior es fuerte, tu actitud se vuelve más estable. No te vienes abajo por cualquier cosa. No te rindes al primer obstáculo, no te saboteas con pensamientos derrotistas. Te conviertes en alguien que se apoya a sí mismo, y eso es una ventaja enorme en un mundo lleno de dudas y presión constante. Con el tiempo, el diálogo interior se convierte en identidad. Aquello que te repites una y otra vez termina definiendo quién crees que eres. Y quién crees que eres determina cómo vives. Por eso, cuidar la forma en la que te hablas no es un detalle menor, es una responsabilidad. Es decidir si vas a ser tu mayor aliado o tu mayor obstáculo. Cuando empiezas a hablarte con más conciencia, empiezas a interpretar tu vida desde un lugar más fuerte, más claro y más constructivo,
Y esa nueva interpretación comienza a reflejarse en tus acciones diarias, en tus decisiones y en la manera en que te enfrentas a cada situación. Hablarte mejor cambia tu energía, tu enfoque y tus decisiones diarias de una manera mucho más profunda de lo que imaginas. No es solo una cuestión de pensamiento positivo o de repetirte frases bonitas frente al espejo, es un aste interno que modifica cómo te presentas ante la vida. La forma en la que te hablas determina el tono emocional con el que vives cada día. Cuando tu diálogo interior es duro, negativo o descalificador, tu energía se dispersa, tu motivación se debilita y tus decisiones tienden a ser impulsivas o defensivas. En cambio, cuando eliges conscientemente hablarte con más respeto, claridad y responsabilidad, algo cambia en tu interior, te sientes más estable, más centrado y más capaz de responder en lugar de reaccionar. La energía no aparece de la nada, se genera. Y una de las principales fuentes de esa energía es la conversación interna que mantienes contigo mismo. Si al despertar lo primero que te dices es que estás cansado, que el día será largo o que no tienes ganas, tu cuerpo responde a ese mensaje. La postura se encoge, la respiración se vuelve superficial y la mente entra en modo de resistencia. Pero si cambias ese mensaje por uno más consciente, no necesariamente eufórico, pero sí responsable, tu energía se reorganiza. Frases como no tengo ganas, pero puedo empezar, no es fácil, pero puedo manejarlo o hoy haré lo mejor que pueda generar un estado interno distinto. No niegan la realidad, pero te colocan en una posición activa. El enfoque también se ve profundamente afectado por la forma en la que te hablas. Tu mente no puede prestar atención a todo al mismo tiempo, así que selecciona aquello que considera más relevante. Y esa selección está guiada por tu diálogo interior. Si constantemente te repites lo que falta, lo que salió mal o lo que temes que ocurra, tu enfoque se dirige hacia el problema. Empiezas a ver obstáculos en todas partes, a anticipar fracasos y a dudar de cada paso. En cambio, cuando tu diálogo interior se orienta hacia el aprendizaje, la solución y el avance, tu enfoque cambia. Empiezas a preguntarte qué puedes hacer ahora, cuál es el siguiente paso posible que está bajo tu control. Esa diferencia de enfoque transforma completamente tu experiencia diaria. Las decisiones que tomas también están directamente influenciadas por cómo te hablas. Una mente cargada de autocrítica tiende a decidir desde el miedo a fallar, a equivocarse, a no ser suficiente. Desde ese estado, es más fácil procrastinar, evitar conversaciones importantes o elegir el camino cómodo aunque no sea el correcto. Por el contrario, cuando te hablas con firmeza y comprensión, tus decisiones se vuelven más valientes y más alineadas con tus valores. No porque desaparezca el miedo, sino porque ya no lo dejas al mando. Te conviertes en alguien que decide a pesar de la incomodidad. Hablarte mejor también influye en la forma en la que gestionas el cansancio. El cansancio no es solo físico, muchas veces es mental. Y gran parte de ese agotamiento viene de la tensión interna que genera un diálogo constante de exigencia sin apoyo. Cuando te tratas como un enemigo, todo cuesta más. Pero cuando te tratas como un aliado, incluso el esfuerzo se siente distinto. No te empujas con violencia, te acompañas con disciplina. Eso no significa bajar estándares, significa sostenerlos de una manera más inteligente y humana. En el día a día, este cambio se refleja en pequeñas acciones. Te organizas mejor, porque dejas de castigarte por no ser perfecto y empiezas a buscar soluciones prácticas. Te concentras. Haz más, porque reduces el ruido mental de la autocrítica constante. Te comunicas mejor con los demás, porque cuando no estás en guerra contigo mismo, tampoco necesitas defenderte todo el tiempo. Tu energía se vuelve más estable, menos reactiva, más enfocada en lo que realmente importa. Hablarte mejor también crea coherencia interna. Muchas personas viven divididas, una parte de ellas quiere avanzar y otra las frena con dudas y reproches. Esa división genera desgaste y confusión. Cuando cambias tu diálogo interior, esas partes empiezan a alinearse. Te vuelves más claro, más firme, más coherente. Y la coherencia es una fuente enorme de energía, porque ya no estás luchando contra ti mismo. Estás caminando en una sola dirección. Este tipo de diálogo interno no se construye de un día para otro, pero puede iniciarse con una decisión consciente. Durante 2 días, observar cómo te hablas y corregir suavemente ese lenguaje puede marcar un antes y un después. No porque en 48 horas todo se resuelva, sino porque empiezas a experimentar cómo se siente vivir con menos ruido interno y más claridad. Esa experiencia es poderosa. Te das cuenta de que muchas de las barreras que sentías no estaban fuera, sino dentro, en la forma en la que interpretas cada situación. Cuando tu energía mejora,
tu enfoque se afina y tus decisiones se alinean, tu vida empieza a moverse en una dirección distinta. No más fácil, pero sí más consciente. No más perfecta, pero sí más coherente. Hablarte mejor no cambia mágicamente la realidad, pero cambia la forma en la que te posicionas frente a ella. Y esa posición interna lo cambia todo. Durante 48 horas, reemplazar la crítica por responsabilidad consciente puede convertirse en una experiencia profundamente reveladora. La crítica interna suele aparecer de manera automática, casi invisible, como una voz que juzga, señala errores y exagera fallos. Muchas personas conviven con esa voz creyendo que es necesaria, que sirve para exigirse más o para no cometer errores. Pero en la práctica, esa crítica constante no impulsa el crecimiento, sino que lo bloquea. Paraliza, desgasta y debilita la confianza. Cambiarla por responsabilidad consciente no significa ignorar los errores, sino abordarlos desde un lugar mucho más constructivo y poderoso. La crítica interna suele usar un lenguaje duro y generalizador. Frases como siempre fallo, nunca hago nada bien o soy un desastre no aportan soluciones. Solo atacan la identidad, y cuando atacas la identidad el cerebro entra en modo defensivo. Se justifica, se esconde, procrastina o abandona. En cambio, la responsabilidad consciente se enfoca en el comportamiento, no en la persona. No dices soy incapaz, dice esto no funciona, ¿qué puedo ajustar? Ese pequeño cambio de lenguaje cambia por completo la respuesta interna. En lugar de bloquearte, te activa. Durante 2 días, observar conscientemente cada vez que aparece la crítica y transformarla en una pregunta responsable puede cambiar tu experiencia diaria. Cuando algo no sale como esperabas, en lugar de castigarte mentalmente, te preguntas qué estuvo bajo tu control y qué puedes hacer distinto la próxima vez. Esa pregunta te devuelve el poder. La crítica te lo quita, la responsabilidad te lo devuelve. Te coloca nuevamente en el centro de la acción, no como víctima, sino como protagonista. La responsabilidad consciente también reduce la carga emocional. La crítica interna suele venir acompañada de culpa, vergüenza o frustración. Esas emociones consumen energía y nublan la claridad mental. Cuando asumes responsabilidad sin castigarte, esas emociones pierden intensidad. No porque desaparezca la dificultad, sino porque la abordas con más calma y enfoque. Empiezas a ver los errores como datos, no como sentencias. Y cuando los errores se convierten en información, se vuelven útiles. Pero este cambio también transforma tu relación con el esfuerzo. La crítica interna hace que cada tarea se sienta más pesada, porque además del esfuerzo externo, cargas con un peso interno constante. La responsabilidad consciente aligera ese peso. Te permite esforzarte sin maltratarte. Te exige, pero no te destruye. Y eso hace que puedas sostener el esfuerzo durante más tiempo. La disciplina se vuelve más estable, menos explosiva, más constante. Reemplazar la crítica por responsabilidad también mejora tu enfoque. La crítica tiende a llevarte al pasado, lo que hiciste mal, lo que no lograste, lo que deberías haber hecho. La responsabilidad te trae al presente lo que puedes hacer ahora. Ese cambio temporal es clave. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes influir en el siguiente paso. Cuando tu mente se centra en el siguiente paso posible, el progreso se vuelve tangible. Dejas de sentirte atrapado y empiezas a moverte. En solo 48 horas, este enfoque puede hacerte más consciente de cuántas veces al día te hablas con dureza innecesaria. Te das cuenta de que muchas de esas críticas no aportan nada y solo generan ruido mental. Al reemplazarlas, experimentas una sensación de mayor orden interno. Tu mente se vuelve más clara, tus decisiones más prácticas, tu actitud más firme. No porque seas indulgente contigo mismo, sino porque eres más estratégico. La responsabilidad consciente también fortalece la autoestima. Cada vez que te enfrentas a un error sin atacarte, refuerzas la idea de que eres capaz de aprender y mejorar. Esa sensación de capacidad es clave para el crecimiento. La autoestima no se construye con elogios vacíos, sino con experiencias repetidas de autoeficacia. Cuando te responsabilizas de manera consciente, te demuestras que puedes manejar las situaciones difíciles sin derrumbarte. Eso genera confianza real, Bress. El cambio tiene un impacto directo en tus relaciones. Cuando dejas de criticarte con dureza, también reduces la necesidad de criticar a los demás. Te vuelves más comprensivo, más paciente, más abierto al diálogo. La responsabilidad consciente se convierte en una forma de estar en el mundo. No reaccionas desde el juicio, respondes desde la intención de mejorar. Y eso crea un entorno más sano, tanto interno como externo. Durante 2 días, este ejercicio puede parecer simple, pero su efecto acumulativo es profundo. Cada corrección consciente del diálogo interno es un pequeño acto de liderazgo personal. Estás liderando tu mente en lugar de dejarte arrastrar por hábitos mentales antiguos. Y cuando lideras tu mente, empiezas a liderar tus acciones. La crítica te mantiene atado al error.
La responsabilidad te impulsa hacia el cambio. Esa diferencia, repetida una y otra vez, transforma la manera en la que te relacionas contigo mismo y con los desafíos que enfrentas cada día. La actitud no elimina los problemas, pero transforma completamente la forma en la que los enfrentas. Muchas personas viven esperando que cambien las circunstancias para sentirse mejor, para tener más ánimo o para actuar con más fuerza. Esperan que desaparezcan los obstáculos, que la vida se vuelva más fácil o que todo encaje perfectamente. Pero la realidad es que los problemas forman parte inevitable del camino. Siempre habrá desafíos imprevistos, errores y momentos incómodos. La verdadera diferencia no está en la ausencia de problemas, sino en la actitud con la que decides responder cuando aparecen. La actitud es ese espacio interno entre lo que ocurre y lo que haces con lo que ocurre. Dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. Una se paraliza, se queja y se rinde. La otra respira, se adapta y busca una salida. La diferencia no está en la dificultad del problema, sino en la postura interior. La actitud no cambia el hecho, pero cambia el impacto que ese hecho tiene en ti. Y cuando cambia el impacto, cambian tus acciones, tus decisiones y tus resultados. Cuando tu actitud es negativa o derrotista, los problemas se amplifican. Un pequeño error se convierte en una catástrofe mental. Un obstáculo se interpreta como una señal de que no eres capaz. Desde ese estado, tu mente se llena de ruido, de pensamientos repetitivos y de emociones intensas que te desgastan. No porque el problema sea enorme, sino porque tu actitud le da más poder del que realmente tiene. En cambio, cuando tu actitud es consciente y firme, el problema se reduce a su tamaño real. No desaparece, pero deja de dominarte. Lo ves como algo que hay que resolver, no como algo que te define. La actitud también influye directamente en tu capacidad de aprender. Cuando enfrentas un problema desde la queja o la frustración constante, te cierras al aprendizaje. Tu energía se va en resistirte a la situación en lugar de comprenderla. Pero cuando eliges una actitud abierta y responsable, empiezas a hacer preguntas sutiles. ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte depende de mí? ¿Qué puedo hacer distinto la próxima vez? Esas preguntas te sacan del papel de víctima y te colocan en el rol de aprendiz. Y aprender es una de las formas más poderosas de avanzar. Otro aspecto clave es que la actitud determina cuánto tiempo permaneces atrapado en el problema. Algunas personas se quedan emocionalmente enganchadas durante días, semanas o incluso años a una situación que ya pasó. Reviven mentalmente lo ocurrido, se castigan, se lamentan. Esa actitud mantiene el problema vivo, aunque ya no exista en la realidad. En cambio, una actitud más consciente te permite soltar antes. No porque no importe, sino porque entiendes que quedarte atrapado no te aporta nada. Aceptas lo ocurrido, extraes el aprendizaje y sigues adelante. Pero la actitud también influye en tu nivel de energía. Afrontar los problemas desde la resistencia constante cansa mucho más que afrontarlos desde la aceptación activa. La resistencia genera tensión, rigidez, desgaste emocional. La aceptación activa, en cambio, te permite canalizar la energía hacia la acción. No gastas fuerzas en quejarte por lo que no puedes cambiar. Las inviertes en aquello que sí está bajo tu control. Esa diferencia energética es enorme y se nota en tu día a día, en tu claridad mental y en tu capacidad de tomar decisiones. Además, la actitud moldea la forma en la que los demás te perciben. Las personas con una actitud fuerte y constructiva generan confianza, incluso en situaciones difíciles. No porque tengan todas las respuestas, sino porque transmiten calma, responsabilidad y disposición a buscar soluciones. Esa actitud abre puertas, genera apoyo y crea oportunidades. En cambio, una actitud de queja constante suele alejar a los demás y cerrar posibilidades. No por falta de talento, sino por la energía que se proyecta. Cuando eliges trabajar tu actitud, empiezas a darte cuenta de que no necesitas controlar todo lo que ocurre para avanzar. Solo necesitas controlar tu respuesta. Y esa es una de las formas más grandes de libertad personal. Dejas de sentirte a merced de las circunstancias y empiezas a sentirte al mando de tu manera de vivirlas. Esa sensación de control interno no elimina los problemas, pero te da estabilidad en medio de ellos. Durante 2 días, enfocarte conscientemente en tu actitud frente a cada dificultad puede cambiar por completo tu experiencia. No se trata de forzar optimismo, sino de elegir una postura más responsable y consciente. Cada vez que surge un problema, en lugar de reaccionar automáticamente, haces una pausa y decides cómo quieres enfrentarlo. Esa pausa es poderosa. Te permite responder desde tus valores y no desde el impulso del momento. Pero con el tiempo, este hábito se vuelve natural. La actitud deja de ser algo que eliges solo en momentos difíciles y se convierte en una forma de estar en la vida.
Empiezas a ver los problemas como parte del camino, no como interrupciones injustas. Y desde allí, incluso las situaciones más complicadas se vuelven manejables, porque tú te vuelves más fuerte, más claro y más estable frente a ellas. Lo que te repites se convierte en creencia, y la creencia guía la acción de una forma mucho más profunda de lo que solemos reconocer. Cada pensamiento repetido es como una gota que cae una y otra vez sobre la misma superficie. Al principio parece inofensiva, pero con el tiempo termina moldeando la forma. Así funciona tu mente. Las palabras que usas contigo mismo, especialmente en silencio, van construyendo una narrativa interna que acaba definiendo lo que crees posible para ti. Y cuando algo se convierte en creencia, deja de cuestionarse. Simplemente se asume. Desde ahí tus decisiones, tu esfuerzo y tu comportamiento se alinean automáticamente con esa creencia, incluso si te limita. Muchas personas no fracasan por falta de capacidad, sino por exceso de creencias negativas no cuestionadas. Se dicen cosas como yo no soy constante, a mí siempre me cuesta, no tengo fuerza de voluntad, esto no es para mí. Al principio parecen simples comentarios, pero con el tiempo se convierten en etiquetas, y cuando te etiquetas empiezas a comportarte según esa etiqueta. No porque sea verdad, sino porque actúas como si lo fuera. La mente busca coherencia y si crees que no eres constante, cada pequeño fallo se convierte en una prueba que refuerza esa idea. Así se crea un ciclo difícil de romper. Pero el más poderoso es entender que este proceso también funciona a la inversa. Las creencias no nacen de la nada, nacen de la repetición. Y si cambias lo que te repites con el tiempo, cambias lo que crees. No se trata de engañarte ni de negar la realidad, sino de elegir un lenguaje interno que te empuje hacia adelante en lugar de frenarte. Cuando empiezas a decirte, estoy aprendiendo a ser constante, cada día doy un paso, no fue perfecto, pero avance. Estás sembrando creencias distintas. Al principio pueden sentirse incómodas o poco naturales, pero con la repetición empiezan a ganar terreno. Las creencias influyen directamente en la acción porque determinan el nivel de esfuerzo que estás dispuesto a invertir. Si crees que algo es imposible para ti, ni siquiera lo intentas con seriedad. Si crees que es posible, aunque difícil, te esfuerzas más, eres más paciente y toleras mejor la frustración. La diferencia no está en la dificultad del objetivo, sino en la creencia desde la que actúas. Por eso dos personas con habilidades similares pueden obtener resultados completamente distintos. Una cree que puede mejorar y la otra cree que ya llegó a su límite. Este mecanismo se nota especialmente en los momentos difíciles. Cuando las cosas no salen bien, tu diálogo interno se vuelve más intenso. Y ahí es donde las creencias salen a la superficie. Si lo que te repites refuerza la idea de incapacidad, es muy probable que abandones. Pero si lo que te repites refuerza la idea de aprendizaje y crecimiento, es más probable que ajustes y sigas. La acción que tomas en esos momentos no nace del problema en sí, sino de lo que crees sobre ti frente al problema. Durante solo 2 días, prestar atención consciente a lo que te repites puede abrirte los ojos de una forma sorprendente. Te das cuenta de cuántas frases automáticas utilizas sin cuestionarlas, frases que no te ayudan, que no te aportan claridad y que no te empujan a actuar mejor. Al observarlas tienes la oportunidad de modificarlas. No necesitas reemplazarlas por afirmaciones exageradas, basta con hacerlas más responsables y realistas. Cambiar un no puedo por un esto me cuesta y abre una puerta distinta en tu mente. Cuando cambian tus creencias, cambian tus decisiones pequeñas. Y son esas decisiones pequeñas las que construyen los grandes resultados. Decides intentarlo. Un poco más. Decides no abandonar ese día. Decides hacer aunque sea una parte. Esas acciones, repetidas, refuerzan la nueva creencia. Se crea así un círculo positivo. Lo que te repites cambia lo que crees cambia lo que haces, y lo que haces refuerza lo que crees. Con el tiempo, esa dinámica se vuelve tu nueva normalidad. Las creencias también influyen en cómo interpretas el éxito de los demás. Si crees que tú no puedes, el éxito ajeno se convierte en una amenaza o en una excusa. Pero si crees que tú también estás en proceso, el éxito ajeno se convierte en inspiración. Ese cambio interno modifica tu actitud frente a la vida. Dejas de compararte desde la inferioridad y empiezas a aprender desde la posibilidad. Y esa mentalidad te mantiene en movimiento. Lo más importante es comprender que nadie nace con creencias definitivas. Todas se construyen. Y si se construyen, también se pueden reconstruir. El primer paso no es cambiar tu vida externa, sino cambiar la forma en la que te hablas sobre ella. Porque tus palabras internas no solo describen tu realidad, la crean poco a poco. Cada frase que eliges repetir es un voto a favor de la persona que estás construyendo. Y aunque al principio el cambio sea sutil, su efecto acumulado es profundo y transformador.
Pequeños cambios en tu voz interna generan grandes cambios externos porque la forma en la que te hablas actúa como un sistema de dirección silencioso que orienta tu comportamiento diario. No necesitas transformaciones radicales ni discursos motivacionales constantes para cambiar tu vida. Necesitas ajustar el tono, la intención y la frecuencia de lo que te dices a ti mismo. Esa voz interna está presente en cada decisión, en cada reacción y en cada momento de duda, aunque muchas veces no le prestes atención. Ella está influyendo constantemente en cómo te mueves por el mundo y en los resultados que construyes. La mayoría de las personas cree que los cambios externos dependen principalmente de factores externos, más tiempo, más dinero, más oportunidades o mejores circunstancias. Sin embargo, pasan por alto que dos personas con condiciones similares pueden obtener resultados muy distintos. La diferencia no suele estar en lo que tienen, sino en cómo se hablan cuando las cosas se complican. Una persona con una voz interna constructiva se anima a intentarlo una vez más, a ajustar, a aprender. Otra, con una voz interna dura o derrotista, se detiene antes de tiempo. Ese pequeño diálogo interno, repetido día tras día, acaba creando trayectorias de vida completamente diferentes. Un pequeño cambio en tu voz interna puede ser tan simple como pasar del reproche a la observación. En lugar de decirte siempre arruino todo, empiezas a decirte esto no salió como esperaba. Esa diferencia parece mínima, pero su impacto es enorme. El reproche bloquea, la observación abre. El reproche te hunde en el pasado, la observación te coloca en el presente. Desde el presente puedes actuar, ajustar y avanzar. Desde el reproche solo puedes quedarte atrapado. Así, un pequeño cambio de lenguaje interno modifica tu capacidad de respuesta frente a la realidad. Estos ajustes también influyen en tu nivel de perseverancia. Cuando tu voz interna es hostil, cualquier dificultad se siente más pesada. No solo enfrentas el problema, también enfrentas a tu propio juez interno. Eso agota rápidamente. En cambio, cuando tu voz interna es firme pero robusta, puedes sostener el esfuerzo durante más tiempo. No te das permiso para abandonar, pero tampoco te destruyes por equivocarte. Esa combinación de exigencia y apoyo es clave para el progreso sostenido. Los grandes cambios externos no suelen venir de grandes decisiones aisladas, sino de pequeñas decisiones coherentes tomadas de forma constante. Y esas decisiones nacen de la conversación que tienes contigo mismo en los momentos clave, cuando dudas, cuando estás cansado, cuando nadie te observa. Si en esos momentos tu voz interna te empuja a hacer aunque sea un poco, el resultado acumulado con el tiempo es enorme. Un pequeño esfuerzo diario, sostenido durante semanas o meses, termina creando cambios visibles en tu vida profesional, personal y emocional. Este tipo de voz interna también modifica la forma en la que te relacionas con el miedo. El miedo no desaparece, pero deja de tener la última palabra. En lugar de decirte mejor no lo intento, empiezas a decirte me da miedo, pero puedo manejarlo. Esa frase no elimina la incomodidad, pero te permite actuar a pesar de ella. Y cada vez que actúas a pesar del miedo, el miedo pierde un poco de poder. Así, sin darte cuenta, te vuelves más valiente, más decidido y más confiado en tu capacidad de afrontar desafíos. Pequeños cambios en tu voz interna también mejoran tu claridad mental. Cuando reduces la crítica constante y el diálogo caótico, tu mente se ordena. Empiezas a pensar con más calma, a priorizar mejor y a tomar decisiones más alineadas con lo que realmente importa. Esa claridad se refleja en acciones más efectivas. No haces más cosas, haces las cosas correctas. Y ese enfoque es lo que genera resultados más sólidos en el mundo exterior. Pero este proceso no requiere perfección. No se trata de controlar cada pensamiento, sino de ser consciente y corregir cuando sea necesario. Durante 2 días, observar tu voz interna y hacer pequeños ajustes puede ser suficiente para experimentar una diferencia clara en cómo te sientes y cómo actúas. Esa experiencia es poderosa porque te demuestra que tienes más control del que creías. No sobre todo lo que ocurre, sino sobre cómo te hablas frente a lo que ocurre. Con el tiempo, estos pequeños cambios se convierten en un nuevo hábito mental. Tu voz interna deja de ser un obstáculo y se convierte en una aliada. Te guía, te sostiene y te impulsa en lugar de frenarte. Y cuando tu mundo interno se vuelve más fuerte, el mundo externo empieza a responder de otra manera. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque tú te vuelves más capaz de manejarla, de tomar mejores decisiones y de construir, paso a paso, una realidad que esté alineada con